Buenas noches, estimados estudiantes de cirugía. Vamos a continuar con preoperatorio, segunda parte. Tenemos tres partes de preoperatorio, esta es la segunda. Entonces, comenzamos. Vamos a repasar sobre la hemostasia. Hemos indicado que hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Y hay cuatro mecanismos. El primero es cuando hay una herida en un vaso, se produce el espasmo vascular por una vasoconstricción. Luego sucede una formación del tapón plaquetario, que es la adherencia y la agregación de las plaquetas. Tercero, la coagulación. Y cuatro, la organización y o disolución del coágulo, o sea, la fibrinólisis. La hemostasia previene mejor la pérdida de sangre, lo cual se realiza mediante los siguientes mecanismos. Esto es resumiendo. El espasmo vascular, que es la formación del tapón plaquetario, eso corresponde a la hemostasia primaria. Y la cascada de coagulación corresponde a la hemostasia secundaria. Los factores de la coagulación son 1, el fibrinógeno, el 2, la protrombina, el 3, el factor tisular de tromboplastina, 4, calcio, 5, la proacelerina, el factor Lavi, 7, la proconvertina, el factor estable, 8, el factor antihemofílico A, 9, el factor antihemofílico B, o llamado también factor de Christmas, el 10, el factor de Stewart-Power, y el 11, el factor antihemofílico C, el 12, el factor de Hagemann, y el 13º, el factor estabilizante de la fibrina. Decíamos que hay una vía extrínseca y una vía intrínseca de la coagulación. En la vía extrínseca suceden todos estos fenómenos para llegar a la protrombinasa y que ésta actúa junto con estos elementos para formar la protrombina en trombina. Y la trombina participa en la formación de la fibrina partiendo del fibrinógeno. Entonces, eso corresponde a la vía intrínseca y esta es la vía extrínseca. Esto ya hemos avanzado, pero lo estoy repasando. ¿Qué es lo que hacemos con un paciente en el preoperatorio? Es necesario pedir entonces un coagulograma, sobre todo cuando son pacientes que están en riesgo. No podemos operar sin un coagulograma. Hemos visto que hemos hecho anteriormente, hemos pedido un hemograma, tiene que ser todo completo cuando hay pacientes que son graves. El tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina más el IRN, el tiempo de tromboplastina parcialmente activada, el fibrinógeno y la retracción del coágulo. Eso es lo que se llama coagulograma. Todo esto. Cada uno de estos mide determinados factores. Entonces vamos a comenzar con cada uno, vamos a estudiar cada uno de ellos. Comenzamos con el tiempo de coagulación. El tiempo de coagulación es la medida de la actividad del sistema intrínseco de la coagulación de la sangre. Recogemos sangre venosa y dejamos en reposo en tubos de ensayo. El tiempo de coagulación se mide desde el momento en que aparece la sangre en la jeringa hasta que el tubo pueda ser invertido sin que derrame la sangre. Aquí en el ejemplo, la toma de muestra y hay que hacer la activación inmediatamente del cronómetro para controlar el tiempo. Hay métodos para hacer el tiempo de coagulación. Uno de ellos es el más utilizado, es el método de Lee-White, que determina el tiempo en que la sangre coagula expresando los resultados en minutos.
y así diagnosticar alteraciones en el sistema de coagulación. Para esta determinación no se requiere reactivo alguno. El tiempo de coagulación normal es de 5 a 10 minutos. Es patológico cuando es más de 12 minutos. Eso es fácil y esto tienen que saberlo. 5 a 10 minutos, entonces el tiempo de coagulación normal. La interpretación de resultados a partir del tiempo de coagulación. Un aumento prolongado en algunos de los factores plasmáticos de la hemocoagulación, en los síndromes por anticoagulantes y en los estados de desfibrilación o coagulopatías por consumo. Aumento en la hemofilia por anticoagulante circulante, en las parahemofilias, en la hipoprotonemias, en la afibrinogenemia hereditaria y por exceso de antitrombina. Afibrinogenemia, disproteinemia, hemodiálisis, leucemia, trastornos hepáticos y deficiencia de los factores 8 y 9, los antihemofílicos A y B. Los fármacos incluyen carbenicilina, un poderoso antibiótico, la heparina, un anticoagulante, el dicumarol también, anticoagulante, la ticarcilina, antibiótico, y la warfarina, un anticoagulante. La interferencia. ¿Cuáles son las interferencias que existen para el tiempo de coagulación? Primero, el paciente no debe recibir tratamiento con heparina u otro anticoagulante las 3 horas previas a la obtención de la muestra para hacer el resultado, de tener un buen resultado. La prueba puede prolongarse por cualquier tratamiento anticoagulante, agitación del tubo o cambios de temperatura. Es muy sensible. Seguimos con las precauciones. No es recomendada para la vigilancia de los efectos del tratamiento de la heparina. Por su reproducibilidad y sensibilidad es muy mala. Tener precaución al activar el cronómetro al momento que la sangre fluya por la jeringa. Evitar la agitación del tubo durante la prueba pueden dar tiempos prolongados falsos. Y reportar un resultado cuando los 3 tubos o hasta el último hayan coagulado. Entonces, el tiempo de coagulación. El reporte viene generalmente de esta manera y hemos indicado que el tiempo de coagulación normal es de 5 a 10 minutos. No olvidar eso. Bien, vamos a estudiar otro examen, el tiempo de sangría. El tiempo de sangría que en este caso vamos a utilizar el método de Duque. Se hace una pequeña incisión en el lóbulo de la oreja y se seca con papel filtro cada 30 segundos. Lo normal es de 1 a 3 minutos. La medición de la duración del sangrado activo por una punción superficial aquí en el lóbulo de la oreja es muy útil como indicador de anormalidades plaquetarias, ya sea con respecto a su número o su función. Prueba que valora la capacidad hemostática global in vivo, consistiendo en medir el tiempo transcurrido desde la realización de una pequeña incisión cutánea hasta que cesa la hemorragia. ¿En qué casos está aumentado entonces este sangrado? En la trombocitopenia, en la tromboastenia, en la enfermedad de von Willebrand, en la afibrinogenemia y en la parahemofilia. En esos casos entonces está aumentado. Lo normal es 1 a 3 minutos, como hemos indicado. Otro método del tiempo de sangría, otro método, es el método de Ivy, el anterior era el de Duque. El de Ivy es un tiempo que tarda en detenerse la hemorragia desde la
provocación de la injuria. Es la incisión superficial en la piel del antebrazo, el otro era el lóbulo de la oreja, no se olvide. 10 milímetros de largo y 1 milímetro de profundidad. Cada 30 segundos se seca con papel filtro. Lo normal en este método, el de IBI, es de 3 a 6 minutos. ¿En qué casos está aumentado? En la trombocitopenia, en la tromboastenia, en la enfermedad de von Willebrand, en la afibrinogenemia y en la parahemofilia. Son las mismas enfermedades, pero cambia aquí el valor entonces del tiempo de sangría. La función del tiempo de sangría es un indicador de una coagulopatía, trombopatía o vasopatía. Resultado patológico en el síndrome de von Willebrand-Jürgens, en la trombocitopenia, en los trastornos de la función plaquetaria, en el consumo de aspirina o penicilinasas, en la vasoconstricción incompleta. En esos casos, entonces, está la función de indicar estas diferentes formas para controlar el tiempo de sangría. En la interpretación de los resultados existe relación indirecta con el número de hematíes o el hematocrito. En las anemias tiende a alargarse y a cortarse en las poliglobulias o después de una transfusión de eritrocitos. La disminución no tiene importancia clínica. La disminución no tiene importancia clínica en el tiempo de sangría, sí el aumento. Entonces, como no tiene importancia en la disminución, vamos a examinar la parte que corresponde al aumento del tiempo de sangría en cualquiera de los dos métodos que hemos estudiado. Aumento entonces en la actividad fibrinolítica, en la anemia aplásica y perniciosa, en la deficiencia del factor de la coagulación 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11. En las enfermedades congénitas del corazón, en la enfermedad del recién nacido, en una enfermedad hepática grave, en el escorbuto, deficiencia de vitamina C, escorbuto, en el hipotiroidismo, en la leucemia aguda y en el mieloma múltiple. En esos casos hay aumento del tiempo de sangría. En algunas infecciones también hay aumento, como ser sarampión, tifus, la sepsis, en la escarlatina, en la parotiditis, paperas y en la tuberculosis. En otros casos también está aumentado en las alergias por medicamentos, puede ser por el yodo, por la quinina, la belladona o ácido acetilsalicílico, por el oro. Hay algunos medicamentos que son con oro especialmente para la artritis reumatoide, alimentos o por picaduras de insectos. También hay algunos medicamentos que incluyen como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, los anticoagulantes orales, la fenilbutazona, antiinflamatorios y la indometacina. ¿Cuáles son las que interfieren con el tiempo de sangría? El paciente no debe ingerir ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina, o cualquier otro ácido acetilsalicílico o antiinflamatorio no esteroide durante 7 días antes de la prueba, porque si no vamos a tener un falso positivo o falso negativo. El presionar con el papel filtro el sitio de sangrado altera el tapón plaquetario y prolonga el tiempo de sangrado. Las precauciones. Prueba contraindicada en pacientes con cuentas plaquetarias menores de 50.000 por milímetro cúbico, con trastornos hemorrágicos graves o en quienes han ingerido medicamentos con ASA en un lapso de 7 días antes de la prueba.
Si el sangrado continúa por más de 20 minutos, suspender la prueba y aplicar presión sobre el sitio. Hacer buena esterilización en el sitio de punción antes de realizar la prueba para evitar alguna infección. En caso de presentar signos de infección, aumento del dolor, enrojecimiento, inflamación o drenaje purulento, informar al médico inmediatamente. Entonces aquí el tiempo de sangría hemos indicado de 1 a 5 minutos. Y en este método entonces hay un cambio. Digamos, el tercero, el tiempo de protrombina. ¿Qué es el tiempo de protrombina? El tiempo de protrombina, también conocido por las siglas PT del inglés thrombin time, junto con los valores que de él derivan, son pruebas de laboratorio que evalúan específicamente la vía extrínseca de la coagulación sanguínea. Se usan para determinar la tendencia de la sangre a coagularse ante la presencia de posibles trastornos de la coagulación, como en la insuficiencia hepática, la deficiencia de vitamina K o cuando el individuo recibe fármacos anticoagulantes orales. Entonces ya sabemos que es el tiempo de protrombina. Grupos de factores que analiza el tiempo de protrombina. Igual, la vía extrínseca, sobre todo los factores 7 y 3. Y en la vía común, los factores 1, 5, 8, 13, 4 y 2. Esos son los factores que analiza. Razones por las que se realiza el examen. La razón más común para realizar este examen es controlar sus niveles cuando usted está tomando un medicamento anticoagulante llamado warfarina. Probablemente está tomando este medicamento para prevenir la formación de coágulos de sangre. También puede necesitar este examen para encontrar la causa del sangrado o hematomas anormales. Verificar que también está funcionando su hígado y buscar signos de coagulación de la sangre o trastornos hemorrágicos. El tiempo de protrombina. Cuando hay déficit congénito o adquirido de los factores, cuando hay una hipofibrinogenemia, con actividad fibrinolítica aumentada, la falla hepática, la coagulación intravascular diseminada, las alteraciones de absorción intestinal, en la intoxicación por salicilato, en la terapia anticoagulante, y está también alterado en el embarazo, en la hipoperfusión, en diarrea y en el vómito. Entonces, el tiempo de protrombina está aumentado en la ingestión inadecuada de vitamina K, en los ayunos antimicrobianos, la alteración de la absorción intestinal de vitamina K, en la enfermedad hepática y con el uso de algunos medicamentos, como ser la colestiramina, la aspirina, antimicrobianos, laxantes y anticoagulantes. Algunas enfermedades que inhiben la coagulación son el lupus eritematoso sistémico, el alcoholismo, la insuficiencia renal y la desnutrición. O sea que este examen es súper importante para entrar con pacientes a operar, por ejemplo, con cualquiera de estos que inhiben la coagulación. Pacientes desnutridos, sí o sí tiene que hacer, si tenemos que corregir seguramente, y le vamos a administrar vitamina K por lo menos 3 días para que suba, para que se normalice el tiempo de protrombina. Resultados normales. El tiempo de protrombina se mide en segundos. ¿Recuerdan? Nosotros hemos medido en minutos.
El tiempo de protrombina lo medimos en segundos. Si usted no está tomando anticoagulantes como warfarina, el rango normal para los resultados del tiempo de protrombina es de 11 a 15 segundos. Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. Por la edad en adultos, los valores normales generalmente dan de 10 a 14 segundos. En los niños prematuros va de 12 a 21 segundos y en los recién nacidos de 12 a 20 segundos. 12 a 20 segundos. Muy bien. El significado de los resultados normales. Si usted no está tomando anticoagulantes como warfarina, significa que su sangre está coagulando más lentamente de lo normal. Y esto puede deberse a trastornos hemorrágicos, trastornos en los cuales las proteínas controlan la coagulación de la sangre, se vuelven demasiado activas, como la coagulación intravascular diseminada, en la enfermedad del hígado y en el nivel bajo de vitamina K. Un resultado de tiempo de protrombina que sea demasiado alto o demasiado bajo en alguien que esté tomando anticoagulantes puede deberse a la dosis incorrecta del medicamento, el consumo de alcohol, tomar ciertos medicamentos de venta libre, vitaminas, suplementos, medicamentos para resfriado, antibióticos u otros medicamentos, consumir alimentos que cambien la forma como el anticoagulante funciona en su cuerpo. Otro estudio, el tiempo parcial de tromboplastina, TPT también le llama, tiempo parcial de tromboplastina. ¿Qué es? El tiempo parcial de tromboplastina es una prueba para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagularse. Puede ayudar a establecer si una persona tiene problemas de sangrado o de coagulación. Los grupos de factores que analiza el tiempo parcial de tromboplastina son en la vía intrínseca el factor 12, el factor 11, el factor 9 y el factor 8. Y la vía común es el factor 1, 5, 8, 13, 4 y 2. ¿Cuáles son las razones por las que se realiza este examen? Usted puede necesitar este examen si tiene problemas de sangrado o si su sangre no coagula correctamente. El examen del TPT examina algunas de las proteínas o factores que intervienen en el proceso de coagulación y mide su capacidad para ayudar a coagular la sangre. ¿Cuáles son los resultados normales? En general, la coagulación debe ocurrir entre 25 a 45 segundos. Si la persona está tomando anticoagulantes, la coagulación tarda hasta 2,5 veces más. Significado de los resultados anormales. Un resultado anormal del TPT demasiado largo también puede deberse a trastornos hemorrágicos. Trastorno en el cual las proteínas que controlan la coagulación se vuelven hiperactivas, coagulación intravascular diseminada. Por ejemplo, podemos decir, en Italia, por ejemplo, en esta última enfermedad fatal como es COVID-19, en las autopsias han encontrado que los pacientes morían por coagulación intravascular diseminada y más no morían por una infección pulmonar. Eso fue un gran hallazgo. Entonces, por eso hay que hacer todos estos resultados. Entonces, en realidad, los vasos estaban llenos de coágulos, los vasos del pulmón sobre todo. En una enfermedad hepática, cualquiera, cirrosis, una hepatitis, etc. Dificultad para absorber nutrientes de los alimentos, donde hay una mala absorción. Por algún motivo hayan hecho una exéresis, por ejemplo, de la porción terminal del intestino delgado, es decir, del ilion. Y obviamente en la deficiencia de vitamina K.
Muy bien. Este otro laboratorio, hacer dosaje del fibrinógeno. Existen distintos métodos para la determinación del fibrinógeno. El método calorimétrico, gravimétrico, el turbidimétrico, precipitación y coagulación. El fibrinógeno es una proteína producida por el hígado que ayuda a detener el sangrado al favorecer la formación del coágulo en la sangre, de coágulos en la sangre. ¿Cuál es el principio? En plasma citratado se va a realizar la coagulación agregando una cantidad en exceso de trombina. Los niveles de fibrinógeno aumentan en el embarazo hasta 350 y 650 miligramos por decilitro versus 197 a 401 miligramos por decilitro como en una paciente no embarazada. El consumo de factores de la coagulación se da cuando el fibrinógeno está en menos de 200 miligramos por decilitro. La disminución de fibrinógeno se da primero que los otros factores de la coagulación o las plaquetas. Mantener niveles de más de 200 miligramos por decilitro para mantener la hemostasia normal. Entonces debemos mantener más de 200 miligramos por decilitro para mantener el fibrinógeno normal. El fibrinógeno, entonces, se calcula o se obtiene al precalentar el reactivo a 37 grados centígrados. Y luego se pipetea en un tubo de ensayo precalentado a 37 grados. La muestra sería 100 microlitros, incubar a 60 y 37 grados centígrados, utilizando el reactivo de 100 microlitros. Al agregar si nosotros agregamos entonces los reactivos, echamos a caminar el cronómetro. Medimos el tiempo y lo expresamos en miligramos por decilitro. Cuidado con que caigan aquí. Los anteriores hemos medido en segundos, en minutos. Ahora estamos midiendo en miligramos por decilitro el fibrinógeno. Lo normal entonces 200 a 400 miligramos por decilitro el fibrinógeno. Tiene mayor interés clínico la disminución que el aumento del fibrinógeno. La fibrinogenemia acentuada se pone en relieve el tiempo de coagulación que se encuentra alargado y el coágulo es pequeño. Valor normal, repetimos, de 200 a 400 miligramos por decilitro. Sin embargo, en algunos laboratorios pueden dar el dato en gramos. En ese caso tendría que ser de 2 a 4 gramos por litro. Cualquiera de las dos está bien. Control de la fibrinólisis terapéutica en caso de coagulación intravascular diseminada. Está disminuido en la hipofibrinogenemia, en la disfibrogenemia, en la afibrogenemia, en la infección y en la coagulación intravascular diseminada. Aumentan en la diabetes mellitus, en el infarto agudo del miocardio, en la embolia pulmonar, en la trombosis, en el infarto cerebral, en el síndrome nefrótico, en procesos inflamatorios y en la obesidad. Este es un resumen, entonces, que ustedes lo van a estudiar. Entonces, cuando el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina tisular y el tiempo de trombina, entonces se ponen en situaciones diferentes. Los tres están normales, entonces la coagulación conservada está no hay síntomas hemorrágicos. Hay que cuantificar el factor 13, el factor de von Willebrand y las pruebas de la función plaquetaria. Pero cuando el tiempo de protrombina está aumentado y los otros dos están normales, eso pasa que hay que hacer, que sucede mejor en tratamientos cuando un paciente está en tratamiento con anticoagulantes orales. Cuando hay déficit del factor 7,
déficit moderado de factores de la vía extrínseca, 2, 5, 7 y 10. En este otro caso, normal el tiempo de protrombina y este aumentado, el tiempo parcial de tromboplastina tisular, y este normal. Entonces hay un problema con la muestra con heparina, anticoagulante lúpico, alteración vía de la vía extrínseca, 8, 9, 11, 12, precalicreína, sininógeno, en la enfermedad de von Willebrand como inhibidor específico. Y en este otro caso, aumentado en el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina parcialmente aumentado, y el otro caso, tromboplastina tisular normal, aparece en todos estos problemas, incluso sobre todo con desde la vitamina K. Si está bajo el tiempo de protrombina, entonces no puede operarse. El paciente tiene que administrar vitamina K. Una ampolla tiene 10 miligramos, entonces se utiliza endovenoso o intramuscular, pero se debe utilizar entonces 10 miligramos 3 días y luego volver a realizar los estudios para ver si se ha normalizado. Eso cuando el paciente toma anticoagulantes o el paciente tiene problemas en el hígado. Si los tres están aumentados, eso sucede en una hepatopatía severa, en la coagulación intravascular diseminada, en la fibrinólisis sistémica, en la hipo o disfibrinogenemia. También aparece. Bien, estos son los laboratorios que estamos completando a los anteriores que hemos estudiado. Entonces, vamos a continuar el próximo jueves. Muchas gracias.